a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy vamos a preparar algo que le gusta, yo creo que a todo el mundo. Unas ricas donas glaseadas. No creo que haya ninguna persona que no le guste comer o haya comido alguna vez en su vida una donut, dona, como le llamen en los diferentes países. Así que, como sé que esta receta le gusta a muchas personas, no vamos a hablar más y nos vamos a poner el delantal y ya mismo nos vamos a poner a preparar unas ricas donuts o donas glaseadas. Para comenzar, vamos a colocar en un bol 350 gramos de harina de trigo de fuerza, 40 gramos de azúcar, 30 gramos de aceite, un huevo entero y 15 gramos de levadura fresca o 5 gramos de levadura seca. Agregas 125 mililitros de agua y comienzas a revolver un poco hasta que se forme una pasta. Luego agregas 5 gramos de sal y vas a seguir amasando hasta que esa pasta ya se despegue de los bordes del bol. Lo colocas sobre la mesa enharinada y vas a comenzar a amasar. Si ves que ya la masa no necesita más harina, pues puedes ir quitando los excesos de harina y simplemente amasas directamente sobre la mesa sin la harina. Ya está lista la masa, ahora lo que vas a hacer es bolearla para que quede una bolita redonda, lo más lisa posible. Y la boleas haciéndola girar entre tus manos, ¿ves? Y en la parte de abajo debe quedar lo más liso posible. En un bol vas a colocar un chorrito de aceite, colocas allí en el centro la masa y le das vueltas a la masa sobre el aceite para que se cubra toda la masa con el aceite. Lo vas a cubrir con un plástico y lo vas a dejar fermentar hasta que doble su volumen, por lo menos 1 hora o hora y media. Y fíjate, esta es la magia del pan, ha doblado un montón. Vas a quitar la masa del bol y le vas a quitar el gas o desgasificar, también se dice así. Vuelves a formar una bola. La puedes aplastar un poco porque luego lo que vamos a hacer es estirarla con el rodillo. Y la tapas con un trapito 10 minutos para que descanse. Luego con el rodillo la vas a estirar. Tiene que quedar un poquito gruesa. Le agregas un poquito de harina a la mesa para que después se despegue la masa fácilmente. Vamos a usar 2 cortadores, uno de 8 centímetros y uno de 2,5 centímetros para los centros. La masa tiene que tener un grosor de aproximadamente 1,5 centímetros. Luego vas a cortar trocitos de papel de horno y vas a colocar allí cada arandela de masa. Los centros también son comestibles y los puedes colocar en otro trocito de papel.
El resto de la masa lo vuelves a bolear y se vuelve a estirar y se vuelve a repetir todo el proceso nuevamente. Colocas todos los redondeles con su respectivo papelito en una bandeja y los vamos a dejar fermentar por 45 minutos aproximadamente. Mientras tanto, en una cacerolita vamos a derretir 20 gramos de mantequilla con 40 gramos de leche hasta que se diluya todo, y eso lo vas a agregar a 100 gramos de azúcar pulverizado y vas a revolver muy bien con un tenedor o una cuchara hasta que se integren todos los ingredientes y quede una pasta que sea fluida. En una sartén con abundante aceite vamos a ir friendo los donuts en tandas de 2 en 2. Fíjate que dentro de la sartén hay un termómetro con su sensor de temperatura. Yo uso el termómetro porque estas masas es muy fácil que se quemen. La temperatura del aceite debe estar entre 185 grados centígrados y 370 grados Fahrenheit. Si no tienes termómetro, puedes usar los centros de la masa para ir probando la temperatura del aceite hasta que obtengas la temperatura óptima y no se te quemen tus donuts. Vas a irlas colocando, fíjate qué fácil es al tener un papelito, no las vas a manipular con las manos y de esa forma la masa no se baja porque no queremos que se vuelva a bajar la masa. Las vas friendo aproximadamente 1 minuto por cada lado, pero eso va a depender de la cocina de cada quien. Le das la vuelta y las fríes otra vez por el otro lado hasta que estén bien doraditas. A mí se me hizo muy fácil sacarlas de la sartén con un palillo de brocheta, esos que son de bambú. Si no, puedes usar unas tenazas o un tenedor. Cuando las retires de la sartén, la vas a colocar sobre un plato con una servilleta de papel absorbente para que absorba el exceso de aceite. Luego colocas todas las donas sobre una rejilla y las vas a bañar con el glaseado. Es aconsejable que la dona todavía esté tibia, no esperes a que enfríe totalmente. De esa forma el glaseado las cubrirá mejor y se quedará adherido a la masa. Y puedes repetir el proceso de glaseado y ponerle varias capas. Así tu dona va a quedar muy brillante. Espero que la disfrutes. Ya podemos disfrutar de unas ricas donas hechas por nosotros mismos, desayuno, merienda, a cualquier hora, con un café, con un té, con lo que quieras. Espero que te hayan gustado. Aquí en la cajita de información del video te dejo la receta. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes escribir en el buzón de comentarios de YouTube. Me puedes seguir por todas estas redes sociales. Es muy importante que compartas este video con toda tu familia y amigos para que el canal pueda seguir creciendo. Es importante también que te suscribas al canal porque así sabrás qué cosas vamos a cocinar, por dónde voy a caminar o si voy a hablar de algún tema en particular. Para que te suscribas a este canal, te dejo por aquí el enlace de suscripción. Aquí tienes el botón de suscripción para que te suscribas ya mismo al canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Chao.